Decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Ruam, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales digo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba en sus arcillos y en sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, y nunca más me llamará Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Anmi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Señor, gracias por exponernos a la lectura de este hermoso pasaje. Pero te ruego que ante la exposición de este pasaje alumbres nuestro entendimiento para que podamos percibir las verdades que están plasmadas aquí, tus promesas, Señor, y que eso nos edifique, que eso pueda llevarnos a una vida cristiana mucho más íntima y personal contigo, Señor. Ayúdanos, trae edificación, trae salvación, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Todo el capítulo 2 acabamos de leer y exactamente hemos visto los primeros 17 versículos, ¿ok? Vimos la indignación de Dios ante la insensatez de Israel, ¿lo recuerda? Vimos su justo despojo, la exposición de su locura. Vimos varios sermones de esa porción. Luego iniciamos con un hermoso pero, glorioso pero. Desde el versículo 14 en adelante, y titulamos esa porción, Dios reconquista el corazón ¿de quién?
de su esposa para siempre. Y el primer sermón que vimos era la seducción divina. Y luego vimos la persuasión divina. Y en su momento decíamos que siempre que leemos palabras tan sublimes como estas, llenas de tanta ternura y amor, a partir del versículo 14, donde vemos la determinación divina de hacer bien, y la vemos claramente, entonces es importante siempre recordar a quién Dios da estas palabras tan tiernas y tan profundamente alentadoras. Porque a quien Dios le da estas palabras es un pueblo en desgracia. ¿Lo recuerdan? Dios nos dice lo que está dispuesto a hacer para atraer así al pueblo que pecó contra Él, pero que Dios amó, a fin de cuentas. Y algo que es bueno tener en mente es el despliegue de los atributos divinos que parecen irreconciliables. Decíamos que su amor y sus emociones han sido perfectamente manifestados y excelentemente armonizados en su historia de amor. Su santidad, su justicia y su amor han sido desplegados de manera espectacular y sin errores en aquella relación que entabló con su esposa, con su pueblo. Hemos aprendido que el extraordinario amor de Dios por su pacto, como se llama la serie general, significa que Dios ha de ser fiel en cumplir las estipulaciones de su pacto. Dios cumplirá su palabra, Él cumplirá sus promesas. Pero no solamente aquellas palabras de bien, sino también aquellas promesas que tienen que ver con el juicio, con el justo juicio que Él anticipó si ellos desobedecían. Dios se las ha arreglado en su sapientísimo consejo para juzgar pertinentemente al pueblo que escogió para sí, destacando su gran misericordia y su lentitud para la ira. Mas Dios no tomará por inocente al culpable. Dios de ninguna manera dejará de ser santo y sobre todo Dios dejará claro que todo pasará menos su palabra. Él lo cumplirá. Así que ama su pacto, es decir, Dios ama su propia palabra, de modo que mostrará su extraordinario amor en justicia y misericordia, no dando cabida para que su gloria sea manchada. Pero también Dios amó extraordinariamente a su pueblo, a los elegidos, a quien Él escogió para sí. Y está claro que ellos pecaron y que de alguna manera hirieron lo que Dios había hecho para ellos. Hasta para nosotros ha sido difícil digerir el desvío descarado de este pueblo. Cuánta dureza, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Cuánta insensatez, cuánta frialdad para despreciar a su amante Dios. ¿Quién los apartó? ¿Quién los acercó a Él? ¿Quién les proveyó? ¿Quién cuidó de ellos? ¿Quién los sustentó? ¿Quién los hizo una nación admirable y envidiable ante el mundo entero? Dios le dio un reposo de la esclavitud de Egipto y del desierto. Viñas, higueras y valles indicaban aquel reposo. Ese reposo que Dios le daría en la tierra que Él le había dado por herencia. Pero eso exalta mucho más su insensatez al irse desenfrenadamente en pos de otros dioses. Desde esa perspectiva toma una fuerza increíble este amor por su pueblo. Pueblo que de hecho Dios prometió perdonar y restaurar donde sea que estuvieran si se arrepentían. Y ese perdón y restauración expresa en estas palabras que estamos estudiando, expresan perdón, un perdón que apuntaría a una restitución de la relación entre Dios y su pueblo. ¿A través de qué? Bueno, a través ya no de un pacto condicional, sino a través de un pacto incondicional. Incondicional. Que no dependerá de la fidelidad del pueblo, sino que dependerá absolutamente de la fidelidad de Dios.
Ese pacto que Dios hará e hizo es un pacto eterno e inquebrantable, porque descansa es en la misericordia de Dios, no en la fidelidad del pueblo. Así que Dios atrae hacia sí a su pueblo ganando su corazón. ¿Sí? Dios cautiva a su pueblo, lo seduce llevándolo al desierto, invitándolo a un recordatorio de lo que Dios significa para ellos, y les habla al corazón, anticipando las nupcias entre él y la esposa que escogió para sí. Por eso vimos que Dios reconquista el corazón de su esposa para siempre, y le colocamos la seducción divina. Dios reconquista el corazón de su esposa y le habla al corazón. La acorteja, en otras palabras. Y mientras que Dios habla al corazón, la atrae hacia sí, seduciéndola y llevándola a un lugar que marcaría definitivamente su relación. Lugar que sería para el pueblo irresistible, pues sería cautivado su afecto y ganado su ánimo. Pero ese cortejo continúa. A la seducción le sigue la persuasión. Y vimos la persuasión divina, ¿lo recuerdan? Y aunque la persuasión y la seducción están relacionadas, no son lo mismo. Ahora Dios les persuade mostrándoles su restitución y gana su voluntad. La convence dándole presentes. Porque qué buen amante no persuade a su pretendiente persuadiéndole que lo mejor para ella es estar con él. ¿Qué amante no le muestra lo seguro y apacible de su futuro que con él a través de anticipar con presentes lo que será aquel matrimonio? Y de esta manera, a través de presentes y recordándole la herencia, Dios persuade a su esposa. Ya he dicho antes que estamos frente a un pasaje que describirlo es un reto, es un inmenso reto, porque nos acerca al corazón de Dios de una manera espectacular. Cuando lo vemos en su contexto más amplio, nos deslumbra con la armonía del carácter de Dios, su justicia, su santidad y su amor, expresado en su extraordinario amor por su pacto y su pueblo. Pero hoy seguiremos viendo que Dios reconquista el corazón de su esposa para siempre. Pero esta vez veremos el pacto matrimonial divino. Pacto matrimonial divino, y lo veremos en 4 encabezados, con el favor de Dios. Pero me dé chance de llegar hasta los 4, si no veremos 2 o 3. Pero el Señor nos ayude. Y el primero será un pacto, ese pacto de matrimonio divino será un pacto de paz y seguridad. En segundo lugar, veremos que será un pacto de justicia y misericordia. En tercer lugar, será un pacto de fidelidad e intimidad. Y en cuarto lugar será un pacto de prosperidad y estabilidad. Y si desarrollamos nuestro primer encabezado, sería entonces un pacto de paz y seguridad. Versículo 18. Vayan a su Biblia, por favor. Versículo 18. Vaya a su Biblia. Y dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Una de las cosas que podemos ver a primera instancia es que dice en aquel tiempo. Y es natural que nos preguntamos entonces, ¿a qué se refiere con aquel tiempo? En aquel tiempo. Bueno, siguiendo el contexto podemos deducir que es cuando la lleve, luego que la lleve al desierto y le dé las viñas que le prometió. En otras palabras, podemos identificar en aquel tiempo como el tiempo de restauración. El tiempo de restauración. En aquel tiempo, en el tiempo de restauración, podemos identificar así de una manera general. Entonces Dios está diciéndole a su pueblo que necesariamente, Dios está diciéndole al pueblo que Él castigó necesariamente y que hasta ese momento ese pueblo en su contexto seguía obstinado en su maldad. Dios le decía
que Él lo restauraría de manera que no habría precedente alguno. Habrá una restauración sin precedente. Y yo quiero exaltar aquí la condición en la que estaba el pueblo aún de hostilidad. Esa condición histórica de obstinación en la que estaba el pueblo, porque Dios particulariza lo que hará en aquel tiempo de restauración. Lee su Biblia lo que dice. ¿Cómo lo particulariza? En aquel tiempo haré para las naciones. En aquel tiempo haré para algunos. Fíjense que dice, en aquel tiempo haré para ti. ¿Y para ti quién? ¿Quién es para ti? Para ese pueblo a quien estaba hablando, ¿ok? O para aquellos que creyeran de ese pueblo, mejor dicho. Y esto se torna más íntimo cada vez. Son palabras que también llevarían a la reflexión a este pueblo. Pues el Señor le promete que demandará a cada bestia del campo, a las aves del cielo y a las serpientes de la tierra la vida de alguno del pueblo. Ellos entenderían una vez más que Dios es el soberano sobre la creación, por cuanto limitaría la acción de los animales para que no dañen a su pueblo. Dios es soberano sobre la creación. Aquel que tiene la autoridad para demandar a su creación, lo que sea, está asegurándole al pueblo que ni siquiera las bestias del campo, que tienen el potencial de destruirlos, y que para el tiempo después de la caída siempre era una preocupación, las bestias del campo, les está diciendo que ellas no le harían daño. Está diciendo, yo las voy a mantener en control a las bestias, a todos los animales, para su bien. Y si nosotros no creemos que las bestias del campo tienen ese potencial, podemos recordar cómo en Reyes, luego que conquista Siria e Israel, el reino del norte, Asiria manda personas para que habiten a Samaria y al reino del norte. ¿Y saben qué pasó? Dios envió leones para que se los comieran. ¿Y saben cómo respondió Asiria? Bueno, vayan y hagan un templo a Jehová para que ya no las bestias del campo no se lo coman. Ellos lo hicieron y cesó la mortandad de boca de los leones. De manera que hay una capacidad del reino animal de hacerle daño a un pueblo significativa. Pero Dios una vez más está diciendo que Él los controla y hará todo lo posible por traer seguridad a este pueblo. Haré pacto con ellas para ti. Son palabras inclusive tiernas. Entonces yo estoy con mi esposa y le digo, mi amor, para ti trabajaré toda la semana porque quiero llevarte a comer. Para ti lo haré. O algunos le dirán, ganaré esto para ti. ¿No lo han escuchado? En la película se escucha mucho. Haré esto para ti porque eres mi amada. Y Dios está diciendo, yo resguardaré y limitaré la acción del mundo animal para que tú estés segura. Se la sabe toda, ¿no? Claro, el Señor. Palabras inclusive tiernas. Yo mantendré en control a los animales para tu bien, para ti, por causa de ti, por causa de tu seguridad. Dios hará traer para ellos de manera paz para ellos, de manera que estén bien seguros. Habrá paz, inclusive con los animales. Él es quien lo hará. Yo lo haré. Haré pacto con ellas, lo regularé. Pero vemos también que aquí se presenta esta restauración como una reversión de lo que el juicio de Dios trajo por causa del pecado. Cuando Dios, como lo vimos en los versículos anteriores, cuando Dios estaba trazando el juicio y mostrando su indignación, anticipó que las bestias del campo estarían involucradas en dejar las vidas como un matorral. ¿Recuerdan? Versículo 12. Dios usaría las bestias como instrumento de juicio contra Israel. Pero ahora, Él retendrá a los animales silvestres
para el bien y la seguridad de su pueblo. Hay una reversión allí. Ya las bestias no le harán daño. No solo dominará las bestias del campo para ellos, sino que alejará la guerra y las disputas entre otras naciones. El Señor dará paz entre el mismo pueblo, porque recuerden que el pueblo también tenía el potencial para dividirse en sí mismo y estar en guerra entre ellos, guerra civil. Pero no solamente traería paz entre ellos, sino también que traería paz con las otras naciones. Lo que traerá paz en este momento de restauración y que Dios promete, no será una demostración de poder del ejército de Israel. Saben que antes los ejércitos exhibían su material bélico para amedrentar y exhibir su poder militar. Pero bueno, esta paz no será una demostración de poder del ejército de Israel. No será una persuasión habilidosa de algún rey. No será la prosperidad económica que le permita comprar la paz a través de tratados de cooperación con otras naciones, como de hecho ellos lo hicieron. Recordemos que en eso es que ellos confiaban, ¿recuerdan? Ellos justamente cuando estaba Jeroboam II, confiaron en su ejército. Pretendieron alcanzar estabilidad y paz a través de acuerdos políticos con otras naciones y con el poder militar. Por eso es que Dios mismo dice en el capítulo 1 que Él los juzgará y quebrará ¿qué? Su arco, su flecha como juicio. Dios quebraría la fuente de paz y estabilidad de ellos y de seguridad. Su ejército sería quebrado como un juicio. Ellos confiaban en lo que tenían y Dios lo quebró como juicio. Por eso es que ahora esa paz y seguridad no vendrá por estas cosas que ya mencioné, sino que vendrá solamente porque Dios le dará esa paz, esa seguridad. Solamente Dios. Pero como pasó con ellos, debo decir que aún pasa. Porque hay personas que siguen confiando en sus fuerzas y habilidades para crear su propia paz. Y dicen, hay paz. Tengo esto y tengo lo otro. Estoy seguro, hay paz. Pero no recuerdan el eminente juicio de Dios que revelará definitivamente y una vez por todas que siempre su corazón estuvo obstinado y en rebeldía contra Dios. Porque buscaron paz donde no la hay. Y siempre estuvieron en guerra y no lo sabían. Porque buscaron paz en otro lugar, como le pasó a Israel. Mis amados, la única y verdadera paz y seguridad es la que Dios logra al tener misericordia del hombre. Es la única. El condescender Dios y en la cruz de Cristo hacer la paz entre Dios y los hombres. Es allí donde se ve la verdadera paz. Y precisamente esa paz y seguridad fundamentalmente es la que promete Dios a su esposa. Habrá paz, no solamente con las bestias, no solamente entre las naciones, no solamente andarán seguras, sino que tendrán paz con aquel que principalmente estaban en guerra. Pero además de ser un pacto de paz y seguridad, donde Dios moverá lo necesario para traer este beneficio a su pueblo, también será un pacto que alcanza la paz a través de ¿qué? De la justicia y la misericordia. Se podrá alcanzar la paz y la seguridad para Israel, para el pueblo de Dios, para su esposa, a través de la justicia y la misericordia, no de la indulgencia. No de la indulgencia. Y esto me introduce al segundo encabezado. Un pacto de justicia y misericordia. Versículo 19. Léalo en su Biblia, por favor. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia.
juicio, benignidad y misericordia. Leo de nuevo. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Cuando hablamos de partes de la Biblia que nos rompen la cabeza, y no por la complejidad de la interpretación, sino que nos rompen la cabeza por la gloria contenida en ellas, y podemos percibirla siquiera un tanto, entonces nos damos cuenta de lo que realmente es maravilloso y nuestra reflexión acerca de los asuntos que son realmente importantes se eleva. Pues debemos considerar esta parte de las Escrituras de esta manera. Nos rompe la cabeza, hay gloria. Y si podemos percibirlo un tantico, ya nuestra reflexión acerca de las cosas importantes se elevará un poco más. Esta porción de las Escrituras es una de esas partes que elevan nuestro pensamiento. La gloria de esta porción está en cómo comunica la armonía entre la justicia y misericordia para lograr que un pueblo tan perverso como el reino del norte se acercara a él, al Dios Santo, como una novia ante el altar. Como una novia ante el altar. Y preguntamos entonces, ¿cómo es posible que el Santo del universo prometa matrimonio a un pueblo tan perverso como este? Epi, no quiero que entre los perversos nos excluyamos a nosotros. Nosotros somos parte de esos perversos, por los cuales el universo entero fue conmovido para lograr que nos presentáramos ante el Santo del universo limpios y sin mancha. Y hasta aquí, Dios sigue dando palabras de cortejo. Él está cortejando. Sigue ganando el corazón de su esposa. Dios usando un lenguaje matrimonial con dos propósitos. Uno, el dar a conocer lo que pasará en el futuro, pero no como aquel que anticipa lo que no sabe o como aquel que anticipa lo que no puede controlar, sino como aquel que promete con seguridad, porque es él el que controla la realidad y entonces se encargará de que se cumpla lo que prometió. Y lo anticipa y da promesas de esa manera. Y lo habla en términos de matrimonio. Yo te desposaré. Te desposaré. Te desposaré conmigo para siempre, dice. Y otra manera de decir te desposaré es: y me casaré contigo sin que haya final a nuestro romance. Podríamos decirlo así: me casaré contigo sin que haya final en nuestro romance. Qué bellas palabras. Mis amados hermanos que me escuchan, Dios está prometiéndole matrimonio a un pueblo que ha demostrado ser incapaz de sostener por sus propios medios una relación íntima con el Señor que le ha dado todo. Eso es lo que han experimentado. Pero precisamente ese es Dios. Y es allí donde se muestra su misericordia y su amor. Pues Él toma la iniciativa y personalmente se encargará de que ese matrimonio no tenga fecha de caducidad. Él lo hará. Él lo hará. Bendito Salvador. Bendito esposo. Eso sí es un esposo que se encarga de que el matrimonio no se acabe, no importa lo que pase, no importa lo que su esposa haga, él ganará los méritos para mantener ese pacto. ¿Y será que nosotros, hombres y esposos, tenemos que aprender algo acá? O decimos, como dijo Adán, es que la mujer que me diste. La mujer que me diste, ¿qué? Tuya es la responsabilidad. Tú eres el que imitas al Señor. Dios ha hecho esto contigo porque tú eras este pueblo perverso y se encargó de no poner fin a una relación íntima con Él. ¿No harás tú lo mismo con la esposa que decidiste amar? Tenemos entonces que ponernos los pantalones y honrar a Dios primeramente, preservando nuestros matrimonios, sea lo que sea que cueste hasta el fin. Porque comunicamos la gloria de Dios y comunicamos lo que Dios es y lo que está haciendo en este pasaje.
y así mismo será. Eso sí es un esposo. Por eso no solo habla usando un lenguaje matrimonial para prometer y anticiparle matrimonio, sino que quiere y desea persuadir a este pueblo que está a punto de ser demolido por Asiria, el instrumento de la ira de Dios. Él quiere ganar su arrepentimiento. Yo lo desposaré conmigo para siempre. Y en la persona que estuviese escuchando estas palabras, en ese contexto, a vísperas de la conquista siria, entonces, conmovido, debería corresponder en arrepentimiento. Dios quería ganar ese arrepentimiento. Dios quería persuadir a este pueblo de que si se arrepienten y ponen su mirada en aquel día de restauración, podrían ser salvos. Podrían ser salvos. Pero es que dar esperanza ante la inminente consecuencia de nuestro pecado, dar esperanza ante la inminente consecuencia de nuestro pecado, es lo mejor que se puede hacer y lo único que nos fortalecerá para soportar los efectos de nuestro pecado. Porque de alguna manera cosecharemos la consecuencia de nuestra maldad. Pero sabemos que alguien ya nos perdonó por siempre y para siempre. Pero igual cosecharemos la consecuencia de nuestra maldad. Como le pasó a Israel. Ellos iban a ser destruidos, pero si se arrepentían serían salvos. Pero no necesariamente de la cautividad siria. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mejor en esta eminente situación de cosechar las consecuencias de nuestras maldades es dar esperanza. Como aquel que mató a alguien y se arrepiente y ha sido libertado por Cristo, pero debe ir a la cárcel. La única manera de hacerlo libre a él es a través de Cristo, aunque debe pagar la pena correspondiente a su maldad. Estará en el cielo disfrutando de su Señor por siempre, pero debe cosechar las consecuencias de su pecado. Les dice, y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Cuánta misericordia hay detrás en estas palabras? Precisamente de eso nos sigue hablando este pasaje. Dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Cómo será ese desposamiento? Indulgente, pasando por alto las maldades, siendo indiferente, tapándose los ojos ante la maldad de su pueblo, de su esposa. No. Misericordia y benignidad, pero además justicia y juicio. Y aquí es donde, mi amado hermano, podemos elevar nuestra reflexión acerca de cosas profundas, muy profundas. Dios promete un casamiento que se dará bajo los parámetros regulares de su derecho, de su juicio, de sus regulaciones, de sus leyes. Y se hará sin que haya nada que sea pasado por alto ante su ley. Todo será justamente ponderado. La justicia será la que lleve a cabo el escrutinio más íntimo para dar a cada quien como merece. Pero ¿cómo resulta que un pueblo tan perverso obtenga lo que merece y que sea lo que merece estar como esposa de Dios, el Santo? ¿Cómo es posible? Pero si esto es así, entonces, ¿cómo se logrará que gente tan mala como ellos, como este pueblo y como nosotros, podamos ser esposas de tan santo Señor? Porque ciertamente la justicia y el juicio, o el derecho, demandará que cada quien se acerque al altar. Cada quien que vaya a contraer nupcias con Dios sea santo como Él es santo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede lograr tales nupcias sin que Dios sea tomado como un Dios injusto y en consecuencia como pecador? ¿Cómo se logra eso? Piensen en lo siguiente. Piensen en lo siguiente. Si Dios estaba declarando tales juicios, y ojo, ya Dios había juzgado a Jehú, dando a ver que así pasaría con Israel. Él anticipó su juicio con el juicio que hizo con Jehú.
terminando la dinastía de Jehú. Es decir, Dios ciertísimamente haría lo que prometió. Él juzgaría. Y el pueblo sabía esto, ya había degustado esa situación. ¿Cómo creen ustedes que estarían pensando estas personas que escuchan con atención las palabras de restauración donde Dios le da promesas como estas? Claro, nosotros quizás tengamos un poco más de luz porque ya acabamos de hablar de la justificación y de la adopción. Pero ¿ellos qué? Ellos no tenían la luz que nosotros tenemos. De ninguna manera. Es claro entonces que ellos estarían dudando o considerando esta verdad. Se harían la misma pregunta. ¿Cómo podemos tener tal relación con Dios si seguro pecaremos? ¿Cómo será esa eterna relación si algún día pecaremos como ya estamos cosechando las consecuencias de mi pecado? ¿Cómo nos deposará en justicia y juicio? Ante su duda, pudieron haberse preguntado, ¿cómo podrá ser esto verdad si no tenemos los méritos suficientes? ¿Cómo? Si no somos perfectos, ¿cómo nosotros podremos estar desposados con Dios? Si no somos perfectos frente al derecho divino, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pero nosotros sabemos cómo esto se llevó a cabo, ¿verdad? Antes era una incógnita terrible, pero que Dios había revelado. Nosotros sabemos cómo esto se llevó a cabo. Cómo Dios podría asegurar una íntima relación con Él por la eternidad. Es en aquel lugar y en aquella persona donde la misericordia y la justicia se encontraron en una armonía perfecta. Sí, allí. Por eso les dice misericordia y benignidad, justicia y juicio, sin pasar por alto ninguna. No podría existir una relación íntima y eterna con el Creador sin misericordia y justicia, pues ese matrimonio habría de cumplir todas las legalidades divinas para hacerse realidad. Por eso es que Joel Bickey, comentando esta porción de la Biblia, dice así: es la misericordia y la lealtad de Dios a su pacto lo que resuelve la aparente tensión entre rectitud y la justicia divina con sus demandas de perfección, y su compasión y fidelidad que se muestran a los que son incapaces de satisfacer las demandas. Eso es lo que dice Joel Bickey. Ellos potencialmente dudarían después de escuchar lo que el profeta les había dicho y después de vivir el juicio que el profeta les había anticipado. Sin embargo, Dios les estaba diciendo que su amor y su justicia se revelarían sin nada de méritos en ellos. Su misericordia y su justicia se revelarían sin nada de mérito en ellos. El Señor salvaría en razón de su misericordia, no de los méritos de este pueblo. Por eso es que ese pacto sería un pacto incondicional, basado en la misericordia de Dios, en un corazón nuevo que solamente Dios puede dar, y solamente la justicia de uno, que sería representante de muchos. El Señor salvaría en razón de su misericordia, no de sus méritos. No de los méritos de ellos. Hermanos, esto se alcanzó en la cruz del Calvario. Fue allí donde se dio la mayor muestra de la veracidad de la santidad de Dios. Pues se hizo justicia. El pecado fue condenado. Pero también en esa cruz se desplegó el amor y la misericordia divina por aquellos que están condenados a una justa perdición eterna. Y entra y toma un sentido importante. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Versículo 36 del mismo capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Una aparente tensión resuelta en una sola persona.
Jesús de Nazaret, el amado de Dios. Una aparente tensión. Diría alguien, donde la justicia y la misericordia se besaron. La cruz de Cristo. ¿Cómo ha de responder su pueblo? Entonces, con gloria, dándole gloria a Él. Gloria sean dadas al Rey que es fiel en cumplir sus promesas de restauración. Es fiel, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Lee el pasaje una vez y ve lo que el pueblo hacía. Todo lo malo. Y ve lo que Dios hacía, lo hizo todo. Él la trajo, Él la sedujo, Él le regaló, Él la desposó, Él pidió, orquestó la creación para lograr esto. Dios lo hizo todo por amor y en justicia. Y en justicia. Pero también debemos considerar que esto fue un pacto de fidelidad e intimidad también. Un pacto de fidelidad e intimidad. El versículo 20 dice, vaya a su Biblia, por favor, y léalo conmigo desde allí. Y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Yo creo que casi todos estamos enterados de lo que son las repeticiones. Y vemos que aquí se repite nuevamente que Él desposará a este pueblo. Él lo desposará. Como ya sabemos, cuando una expresión se repite es porque hay un énfasis que comunicar, ¿verdad? Bueno, lo fabuloso en este énfasis es en lo que se hace énfasis. Dios declara nuevamente que Él desposará. Es decir, entrará en una relación tan íntima que inclusive no lo verán ni le llamarán estrictamente Señor, sino que la relación que Dios entablará allí irá más allá. Pues será tan íntima que le llamarán esposo, Ishi, como de hecho lo vimos versículos antes. Íntima. Otra vez le dice, yo te desposaré conmigo. No, yo te desposaré con aquel, no. Tú eres mía. Eso es lo que dice Dios. Esta relación matrimonial que Dios originará demarca también una reciprocidad. Una reciprocidad. Es como si estuviese diciéndoles, tú serás mi esposa y yo seré fiel a ti. Por siempre. No tendrá fin mi fidelidad. Y tú me serás fiel por siempre también. Dios se aseguraría de que su esposa fuese fiel también. Aquí ya no habría cabida para deslealtades por parte del pueblo, pues su fidelidad será establecida en el profundo e íntimo conocimiento de Dios. Y me conocerás. Cuando nosotros hacemos una lectura completa del libro, nos damos cuenta que uno de los pecados fundamentales que promovieron la perversión e infidelidad entre la nación fue la falta de conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios. Y Dios mismo se lo reprocha varias veces. Dios le reclama la ignorancia que tenía el pueblo acerca de él. Por ejemplo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Allí lo dice clarísimo y también otros profetas concuerdan con Oseas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 6, versículo 6. Dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios quiero más que holocaustos.
Conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya hemos mencionado que el conocer a Dios está relacionado con una relación íntima. Porque precisamente la ignorancia de Dios, la ignorancia de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, nos lleva a tener una relación con Dios superficial o hipócrita o falsa o todas las anteriores. Si es que tenemos una relación de Dios con Dios. La ignorancia de Dios nos lleva a tener una relación de esa manera. Una relación que llega a estar basada en tradiciones, en rituales, en obras más que en deleite y disfrute. ¿Le ha pasado? Cuando no conocemos al Señor, deja de existir una relación íntima por cuanto ignoras lo que tu Señor ama. Cuando no conocemos al Señor, deja de existir una relación íntima por cuanto ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando conoces la razón de sus demandas, porque conoces a tu Señor, cuando conoces sus propósitos santos, cuando conoces sus motivos eternos, entonces deseas serle fiel y entonces, solo entonces, obedecerás sincera y genuinamente. Solo cuando conoces al Señor. Cuando no lo conoces será superficial, hipócrita, falso, o simplemente no tendrá relación. Ese conocimiento no es solamente intelectual, sino que es un conocimiento que es llevado a la práctica, algo práctico. Fíjense que Israel estuvo en ignorancia. Ella tuvo una ignorancia voluntaria y además una ignorancia promovida por sus reyes. Porque recuerden que Jeroboam, el primero hijo de Nabat, él quien desarraigó la cultura judía para establecer la adoración a otros dioses. ¿Lo recuerdan? Y decidió no conocer a Dios y despreciar la ley de Dios. Y poco a poco fueron decayendo. Y si se hacían rituales de sacrificio que Dios había establecido legalmente, no se sabía el porqué de esos rituales. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Con qué sentido tiene? Simplemente se hacía como un mero rito para ganar el favor de los dioses, ni siquiera de Dios nada más. La monotonía, la frialdad, la indiferencia controlaban el corazón de este pueblo. Por eso les dice unos capítulos más adelante, porque misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que se den cuenta que si yo los mando a hacer rituales y le doy todo este sistema ceremonial, es porque he tenido y tengo misericordia de ustedes, para que no sean consumidos. Y si ellos presentaban su holocausto, teniendo esto en mente, lo hacían de corazón para honrar a su Señor. Por eso les dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Deja el sacrificio de un lado y date cuenta por qué yo establecí esto. Por eso es que le dice, quiero conocimiento de Dios más que holocausto. Conóceme a mí. Intima conmigo. Acércate a mí. Sin embargo, Dios reversa esta condición con estas palabras de promesas que hablan de la restauración matrimonial. Antes no les conocían, fríos, dudosos, hipócritas, pero ahora sí le conocerán. ¿Sí? Versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora sí le conocerán tan íntimamente que la fidelidad será el efecto de esa entendida e informada relación. Usted va a tener una muy buena relación con su esposa si usted la conoce bien y sabe lo que le gusta yo. Y será acertado. Eso ayudará. Por eso es que los matrimonios que comienzan rápido, que se conocen poco, generalmente tienen varios problemas al inicio. Porque están tanteando el terreno ahí más o menos, no saben cómo. No estoy diciendo que sea pecado que uno se case rápido, ¿no? Estoy hablando de la experiencia que podemos tener. Pero ya no existirá en sus vidas, la vida de la esposa, de esta esposa,
Ya no existirá en su vida algo que los haga dudar. No. Algo que los haga ver a otro lugar, a otras personas. El conocimiento de la gloria de su Salvador y Esposo no dejará espacio para la infidelidad. Nuestros ojos serán puestos en Cristo y nada más. Yo sé que ahora pecamos, pero en Cristo nuestros ojos están puestos absolutamente en Dios. Él intercede por nosotros. Pero llegará un momento cuando estas palabras se cumplan perfectamente, donde nuestros ojos, sin tener comunión con el pecado y con cuerpos incorruptibles, glorificados, nos deleitaremos por siempre en el Señor Jesús. Sin ver otro lugar, ya no pecaremos. Esa es la diferencia y eso es lo que Cristo ganó para nosotros. Una relación, un desposamiento fiel y de conocimiento íntimo de nuestro Señor. Es eso lo que hará. Por eso es que si tenemos esta esperanza, debemos caminar hacia ello, hacia la santidad, hacia ser como nuestro Señor. Como algunos ya saben, lo que hemos tratado ya señala una hermosa declaración hecha por otro profeta, por Jeremías. Jeremías coincide con Oseas en estas palabras, hablando en términos del nuevo pacto. Todos me conocerán. Bueno, no habrá nadie que enseñe al otro, ¿verdad? Porque todos me conocerán. Coinciden. Dijo alguien, el día de salvación para el pueblo de Dios será un tiempo cuando la relación personal con Dios tendrá más importancia que la religión legalista. Lo repito. El día de la salvación para el pueblo de Dios será un tiempo cuando la relación personal con Dios tendrá más importancia que la religión legalista. Y mis amados, todo aquel que conoce al Señor sabe que Dios no quiere nuestro mal, sino nuestro bien. De hecho, quiere Dios tanto nuestro bien que hasta llega a disciplinarnos. A los que Él redimió, disciplina para hacerlos partícipes de su santidad. Pues Él sabe que lo mejor que nos puede pasar es ser partícipes de su santidad. Precisamente. Pero no se olvida de las necesidades que tenemos como criaturas. Era evidente ya en el pacto antiguo que transgredió Israel que Dios prometía prosperidad a cambio de fidelidad. Pero ahora, por cuanto Dios la desposó, esa prosperidad vendrá dependiendo solo de Dios y no de ellos. ¿Ok? Y eso me introduce a nuestro cuarto encabezado. Y último, un pacto de prosperidad y estabilidad. Versículos 21 y 22 dicen, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Aquí volvemos a tener la expresión en aquel tiempo, aludiendo al tiempo de restauración. Dios está diciendo que aquel tiempo de restauración, Él mismo asegurará la provisión de su esposa. Yo la daré. Dios habría de usar los medios que había dejado para hacer próspero en su momento a Israel. Recuerden lo siguiente. Luego que ellos fueron introducidos en la tierra prometida, Dios cesó de darles sobrenaturalmente comida y resguardo. ¿Lo recuerdan? Ahora el Señor empezaría a usar los medios regulares que creó para darle lo necesario. Hizo que los cielos dieran lluvias para aflojar las tierras e hidratarlas, para que así la tierra pudiese producir los frutos que el pueblo junto a sus animales aprovecharían. Sin embargo, Dios cumplió su palabra de juicio al retirar su mano de los cielos y la tierra para que no produjeran. ¿Cuándo? Cuando estaba juzgando a Israel.
Ya vimos en los versículos anteriores el justo despojo de Dios por causa de la maldad del pueblo. Dios los haría como desierto, dejaría desoladas las tierras, las dejaría baldías. Y esto implicaba la ausencia de lluvias que hicieran brotar la tierra. Pero ahora vuelve a dar palabras de restauración. Lo que antes quitó como juicio, ahora lo devolverá con creces, por causa de su propia justicia. Con Job pasó algo así. Dios humilló a aquel hombre. Él quitó todo lo que Job tenía, y todo es todo, para que en su prueba Job conociera íntima y profundamente a su Señor. Y aunque el libro de Job dice que Job no pecó, Job sí reconoce que pecaba al no conocer lo suficiente a su Señor, por lo cual se arrepiente y dice la famosa frase: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Habla tu Señor, que yo oiré, yo cerraré mis labios, solamente te oiré a ti. Y se arrepintió, ¿sí o no? ¿De qué? De que conocía superficialmente a su Señor. Y luego de eso Dios, señalando, apuntando a una restauración mayor, le devolvió a Job todo lo que tenía. Nuevamente la tierra, la paz estaría a su favor. Mis hermanos, Dios desposaría a su pueblo en prosperidad, haciendo que la creación respondiera bondadosamente a Israel para darles provisión. Ese nuevo pacto matrimonial que Dios entraría con Israel lo caracterizaría la prosperidad de la nación como consecuencia del amor de Dios a favor de ellos. Y la expresión que dice aquí, yo responderé y responderá, aparece como si cada uno pidiera lo que necesita a cada cual. Dios responderá al cielo. ¿El cielo a quién? A la tierra. ¿Y la tierra a quién? Al trigo, al vino y al aceite. ¿Y ellos responderán a quién? A Jezreel. En virtud de este pacto matrimonial, la creación por mandato de Dios entrará en sus ciclos normales y perfectos, con el fin de beneficiar a la esposa de Dios. Pregunto, ¿para quién Dios pone su mano sobre su creación y le da mandato? Para el bien de su pueblo. Para el bien de su pueblo. Dios hace eso una y otra vez, de diferentes maneras, Dios mostrando el extraordinario amor que tiene por quienes ha elegido para sí. Él conmoverá el universo para que todos converjan en armonía y el pueblo, su esposa, pueda vivir en paz, seguridad, prosperidad. Y será estable esto para el bien de su pueblo. ¿Cuánta gloria hay en esto? Nuestra reflexión acerca de las profundidades de Dios debe seguir elevándose, mi hermano. Pensar en cómo Dios obró con Israel es pensar en nuestra propia historia. Es pensar en nuestra propia historia, en ti y en mí. Porque debemos recordar que Israel, al quebrantar el pacto de Dios, tiene como consecuencia que Dios lo deseche y que Dios lo juzgue. Ellos dejaron de ser el pueblo de Dios. Ellos quedaron como unos gentiles más. Ellos, por su maldad, perdieron los beneficios. Ellos dejaron de recibir la misericordia de Dios para recibir la ira de Dios. De esa manera, ellos llegaron a ser una nación pagana. Pagana. Sí, por eso es que los judíos no se les llevaban con los samaritanos. ¿Por qué? Por paganos. Llegaron a ser una nación pagana. Una más del montón. A pesar de que Dios durante cientos de años los llamó al arrepentimiento. Y de la misma manera, somos nosotros unos gentiles. Nosotros somos gentiles. Unos gentiles más. Nosotros nos comportamos de hecho como ellos. Por eso se está hablando precisamente de nosotros.
Por eso continúa diciendo, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, de quien no había tenido misericordia. Y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío. Los que no eran pueblo, ahora le dirá, son pueblo mío. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Y ahora tenemos la gracia de ser llamados Ammi, pueblo de Dios. Y nosotros responderemos, Dios mío, Dios mío. Aquellos que éramos los Ruama, los sin misericordia, y Lo-Ammi, los que no eran pueblo, ahora por las misericordias de Dios podemos ser pueblo, y más que pueblo, esposa del Señor del universo. Pudiendo entrar en una relación de justicia, fidelidad, una relación segura de paz e intimidad con el Señor. Los que merecíamos ser esparcidos, como lo fue Israel, ahora pueden, por la misericordia de Dios, reconciliarse con su Hacedor. Los que merecíamos la ira de Dios, como lo fue con Israel, ahora podemos estar en paz con el Santo de Israel. Dios ahora promete sembrar a Jezreel. ¿Recuerden lo que significaba Jezreel? Sembrar, pero ¿cómo sembraban? Esparciendo. Capítulo 1 significaba juicio. Yo los esparciré. Jezreel, primer hijo de Oseas. Pero esta vez se usa el término Jezreel, no para comunicar dispersión o esparcir como juicio, sino para esparcir con el propósito de sembrar y dar estabilidad en el lugar que Dios preparó para su pueblo. Y la sembraré para mí en la tierra, Jezreel, le daré estabilidad. Hay un lugar, mi amado hermano, donde la estabilidad será una realidad. Dios sembrará a su pueblo en la tierra que Él prometió como herencia para sus redimidos. Dios restaurará y hará perfecto de una vez por todas los anhelos que siempre ha tenido para el pueblo que amó. Una fidelidad y relación íntima por siempre. Todo aquel con oídos de fe se acercará a escuchar estas palabras de esperanza y restauración y será salvo. Aquel que crea estas palabras en la justicia y la misericordia de Dios, que se llama Cristo, será salvo. Será salvo. Así será. Serán salvos de la condenación eterna. La pregunta sería, ¿qué pasará con los que Dios no desposó? Serán desechados eternamente por su propio pecado, por no creer en las palabras de restauración. Nosotros, mis amados hermanos, necesitamos estar cerca del Señor y escuchar estas palabras con oído de fe y conocer más a nuestro Señor, cómo Él ha logrado y ha predicho y anticipado todo esto, para conocerle más. Y si evaluamos de una manera más amplia estas promesas que Dios da, una vez más la iglesia de Cristo se ve proyectada. Es la iglesia, los que han creído, los que tienen este beneficio que está hablando Oseas. Desde aquellos tiempos, el profeta Oseas, hasta ahora es la misma dinámica. Los que crean en este mensaje serán salvos. Último párrafo de la justificación. Los de antes fueron salvos como los de ahora, en el mismo lugar, por la misma persona. Y aunque no debemos decir que este tiempo se ha cumplido perfectamente, este tiempo de restauración, porque no se han cumplido estas cosas a cabalidad perfectamente, ya que si yo agarro una mapanare seguramente me muerde y me muero. Y en aquel tiempo profundo será perfecto y no habrá eso. No obstante, si se han cumplido algunas cosas, tenemos la promesa de que Dios nos proveerá lo necesario y prosperará y dará estabilidad conforme a su voluntad. Somos beneficiados de tener mucho más revelación que aquellos. Es decir, podemos conocer más y mejor al Señor, ¿sabía usted? Ya tenemos paz con Cristo, una perfecta paz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
De modo que todo esto nos sirve de consuelo. Debe servir de consuelo para ti, mi hermano. De ánimo. De impulso. Como lo aprendíamos. Si tenemos más luz para conocer a nuestro Señor mejor, entonces le amaremos más. Seremos más obedientes. Y de esa manera tendremos una relación mucho más profunda e íntima, genuina, no de ritual legalista. Una relación genuina con el amado de nuestras almas. Debemos ver esto, todo esto en el contexto que debe ser visto, porque Dios lo dejó con el propósito de que nos demos cuenta lo que implica la restauración y las promesas de salvación. Una vez más, la nación de Israel y las promesas de restauración que Dios hace, a ellos servirán de tipo de lo que será en el futuro. Veámoslo aquí, muchos años antes de Cristo. Serían una sombra de lo que ya será perfectamente. Hay mucho que decir para nosotros acá. Solo les ruego, en Cristo Jesús y a la luz de lo que hemos aprendido, que degustemos lo que Dios ha hecho y ha ganado para nosotros y ha prometido. Y cómo ha hecho armonía entre su justicia y misericordia, para que tú y yo ahora seamos aquellos que se vestirán del lino fino y estaremos en las bodas, las cenas de las bodas del Cordero. Señor, bendiga a su pueblo. Señor, nos permita conocerle más y tener una relación mucho más íntima de fidelidad con Él. Padre, gracias por este buen tiempo. Espíritu Santo, haz con este sermón como tú quieras. Te lo ruego, porque yo sé que siempre tu deseo será hacer bien a tu iglesia. Ayúdanos, te lo rogamos. Consuélanos y danos esperanza a salir del desánimo, de la tristeza, de esa lucha que muchas veces estéril tenemos contra el pecado, y que esto nos dé herramientas para recordar que tú venciste, que nos amaste y que nos salvaste por siempre. En Jesús oramos. Amén.